Vamos a ver. Eso. Muchas gracias, Lore. Oigan, qué amable. Gracias. Miren, yo con mi micrófono tan elegante y ahora voy a tener que repetir todo. Esto de la tecnología, insisto, mis respetos. Bueno, ya arreglaré lo del micrófono. Muchas gracias a todos que ya me están escuchando. Voy a resumir muchas gracias, para retomar el tema. Entonces, el tema es estabilidad laboral y los espacios sin empleo en el currículum. Mientras estaba en mi monólogo, cuando no me escuchaban, les decía que este tema se me hace muy interesante porque en 15 años que tengo de trabajar en reclutamiento, todo el proceso, los sistemas, la tecnología per se para reclutamiento y selección han evolucionado increíblemente. Pero hay muchas cosas que no han cambiado y eso depende de la mentalidad de pues, las personas que están llevando a cabo el proceso. Entonces, yo les he venido diciendo mi visión, la perspectiva y todo esto que estoy haciendo con muchísimo gusto es en pro de que las cosas cambien, porque tienen que cambiar. Hace poco platicaba con una persona que conocí acá en Estados Unidos. Él es mexicano, pero ha vivido ya mucho tiempo por acá y me decía, oye, qué interesante lo que platicas, así ya sé yo más cosas de cómo está en México el proceso de reclutamiento. Y yo le decía, no, esto que yo les platico es a nivel global. Tengo la ventaja de, pues creo que como muchos, ¿no? Gracias a LinkedIn y en general a nuestro networking, estar en contacto con gente de otros países, gente con la que tuve oportunidad de trabajar tanto en persona como a distancia. Y este tipo de temas son constantes, honestamente, sin importar el tamaño de la organización y sin importar el país, sin importar la cultura, sigue sucediendo que temas como este de si no tienes 10 años trabajando en una sola empresa, entonces no te voy a hablar si eres un candidato, ¿no? O si una persona tiene espacios en su currículum, igual el reclutador a veces, y esto sí, otra vez mi super voz de reclutador, créanme que el reclutador revisa tan rápido el CV que sí nos fijamos cuando hay espacios, y si ya son muchos espacios, si no tenemos claridad de qué está pasando ahí, pues es muy probable que nos saltemos a otro currículum. Y por eso me interesaba platicar este tema hoy, sobre todo para tener como esta perspectiva de qué es lo que ve el reclutador, qué es lo que ve el jefe de la posición y qué puede hacer también el candidato en esta situación. Entonces, me gustaría empezar por el tema de la estabilidad laboral. Estabilidad laboral entiéndase también como permanencia, porque en algunos países en Europa o en Latinoamérica, estabilidad laboral es algo que tiene que ver con las legislaciones y no va por ahí. Yo estoy hablando de el tiempo que permaneces en tu trabajo. Entonces, la permanencia laboral va muy de la mano con la evaluación de desempeño. Acuérdense que si estamos hablando de una empresa grande o pequeña, si es una organización con fines de lucro, pues es una empresa que necesita ganar dinero y mientras más crece, más gente necesita para llegar a estos objetivos. Y en estricta teoría, mientras más va creciendo la organización y mientras más compleja es, o aunque sea pequeña, pues necesita tener un seguimiento. Tiene que haber idealmente un objetivo por el que todos estamos trabajando y normalmente esto se le llama evaluación de desempeño cuando ya es mucho más formal. Es decir, tienes lo que les platicaba en algún momento, el ciclo de vida del empleado. Entonces, el ciclo de vida del empleado empieza con el reclutamiento, después está la parte de onboarding, después la parte de desarrollo y en su momento, pues la salida, ya sea voluntaria o involuntaria. Normalmente, cuando una persona ingresa a una organización, pequeña o grande, tienes una curva de aprendizaje que puede ser hasta de 3 meses. Me refiero a curva de aprendizaje para entender de qué va la organización, cómo funcionan los sistemas, cómo es tu equipo, tu jefe, la cultura. Adaptarte a la empresa. Entonces, como saben, en algunos países también en Latinoamérica tienes a veces un mes de prueba. Entonces, por lo menos en esas primeras 4 semanas tienes que entender un montón de cosas y empezar a mostrar que estás dando resultados. Un mes sigue siendo como muy poquito desde mi perspectiva para verlo, pero hay ocasiones donde sí se nota que de plano o no nos gustó, si estás tú como candidato y dices, oye, esta no es la empresa que yo me imaginé, o la organización dice, sabes que yo estaba esperando otra cosa, o algo ahí no funcionó, y por eso está ese famoso mes de prueba. Hablando otra vez de la curva de aprendizaje, es distinto cuando hablamos de conozco los sistemas, empiezo a entregar resultados y permanezco.
Entonces, dependiendo la complejidad de la posición, la organización, el área, esta curva de aprendizaje, les decía yo, puede ser 3 meses, a veces va hasta 6 meses. Y cuando hablamos de este tema, les decía yo, de la evaluación de desempeño, normalmente se miden en ciclos de un año. También esto ha cambiado mucho, y siguen cambiando las formas de evaluar el desempeño, de proporcionar feedback, esta parte de retroalimentación, pero quiero empezar por aquí porque muchas veces de aquí parte también la percepción de estabilidad laboral, tanto por parte de recursos humanos como de los jefes que tienen la posición a su cargo. Entonces, ahí tengo una pregunta muy interesante, denme un segundo. Denme un segundo y nos regresamos a esa nada más para terminar esta idea. Entonces, normalmente, les decía yo, tienes este tema de la evaluación de desempeño y los jefes de la posición, recursos humanos, tienden a decir, bueno, si yo tengo un año para evaluar el desempeño y tengo que medir por lo menos por cubo cada 3 meses cómo está teniendo el desempeño esta persona, si yo veo que alguien ha tenido trabajos de menos de 3 meses, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa persona brinca tanto de trabajo? Ahora, razones puede haber un montón, pero esto que les platico primero es solo para que tengamos una idea de por qué a veces la percepción de una empresa es, yo espero que por lo menos la persona esté un año en una empresa o un año en su puesto, porque en un año puedes cumplir con las expectativas que te puso la organización, puedes entregar los resultados que se esperan y de ahí parte, les decía yo, este tema de evaluación. Puede variar, por supuesto, hay gente que es maravillosa y en meses pueden entregarte resultados increíbles y pueden exceder todo lo que tú esperabas, sí pasa. Y también hay mucha gente, porque acuérdense que aquí hablamos de mitos y realidades, también hay mucha gente que pasan y pasan las semanas y pasan los meses y no se hallan o les cuesta mucho trabajo o simplemente pues no están haciendo bien su trabajo y ahí es donde entran otros temas, pero hablando puntualmente de estabilidad, ahí es cuando a veces pues se cortan los contratos o la gente toma la decisión de salir. Antes de avanzar me hicieron aquí una pregunta, ¿qué pasa cuando te contrata una empresa y lo ofrecido durante el proceso de contratación no te lo cumple? Es de lo más frustrante, terrible y desde mi perspectiva imperdonable. Qué curioso que lo comentas porque hace poquito me enteré, les digo, no puede ser 2022 y que sigan habiendo estas prácticas. Hace poco me enteré de una persona que conozco que me decía, oye, pues yo pasé por un proceso de entrevistas. Esta persona preguntó y preguntó al reclutador, preguntó a la persona que iba a ser su jefe, todo para entender la cultura, los beneficios, etcétera. Llega el día que ingresa a la organización, como saben, en muchos países pues se firma el contrato hasta el día que ingresas a la organización y ese día también pues te dan el onboarding inicial o la bienvenida donde vas a ver cuáles son tus beneficios, qué espera de ti la organización más a detalle. Ese día, caray, no eran los beneficios que le habían prometido. Quien iba a ser la persona a la que le iba a estar reportando ya ni estaba en la empresa, ni siquiera tuvieron la delicadeza de decirle. Y aquí sí, tache para ese reclutador que mintió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo, les juro que yo no entiendo por qué la gente miente y por qué es tan difícil hacer las cosas bien desde el principio. Yo no sé, yo, gracias a Dios, tengo mi mente tranquila, yo puedo dormir en la noche, pero yo no sé cómo hay gente que puede dormir mintiendo, sabiendo que estás mintiendo para atraer a un candidato solo para cubrir, o la misma empresa, olvídense ya del reclutador o la persona que esté llevando el proceso, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos casos? Pues bueno, precisamente, y esto es algo que yo en su momento pues lo hacía mucho cuando reclutaba, siempre en una empresa me decían, esto te recomendamos que se lo digas a los candidatos, esos 30 días de prueba son precisamente porque si igual el candidato llega y esto no es lo que esperaba, pues puede tomar la decisión de salir. Ahora que si esto es justo o no, es muy difícil. Lamentablemente estos procesos, créanme que me la paso, yo estoy fascinada a veces leyendo todas las historias que encuentro en LinkedIn, son procesos complicados, sigue siendo a la vez muy abierta la oferta de empleo que hay, pero se sigue manejando como un proceso muy confidencial y hay muchas cosas que siguen siendo como este tema tabú o que están ahí un poquito escondidas y que no se hablan al 100%. Entonces, es triste, es molesto, es decepcionante, pero sí sucede y ahí pues tú como candidato tienes esa decisión. Yo por lo menos
si fuera mi caso, no me ha tocado, afortunadamente nunca me ha tocado, pero si fuera mi caso, yo sí por lo menos levantaría la mano primero con el reclutador de, oye, qué mala onda, que cuando me entrevistaste tú me dijiste que era estas cosas y ahorita que estoy acá no es cierto. Normalmente, aun cuando tú presentes tu renuncia o decidas también terminar el contrato, se utiliza la famosa entrevista de salida y ahí también tú puedes comentar qué es lo que no te pareció y por qué te vas. Y pues bueno, en algunos casos mucha gente lo hace, dejan un comentario, ya saben, las típicas 5 estrellitas, 4, 3 en Glassdoor o en el mismo LinkedIn o en Google. Hay gente que sí decide poner alguna nota de, oigan, en esta empresa prometen esto, no es cierto, ¿no? Es decisión personal, pero bueno, pasa por todos lados y gracias por preguntar. Ahora regresándonos a este tema de estabilidad, porque hoy voy a estar nada más con ustedes 30 minutos, entonces hay que apurarnos. Y de todas maneras espero seguir, por supuesto, con la conversación. Quiero poner un video, les digo que ya vieron cómo me estoy peleando con la tecnología, con el micrófono, pero quiero hacer un video pequeñito nada más para enseñarles cómo nos ayuda ahora LinkedIn con este tema también de los espacios sin empleo en nuestro perfil. Entonces, regresando a la parte de estabilidad, es un tema de percepción. ¿Qué pasa con muchísima gente? Acuérdense que ahora estamos todavía hablando de distintas generaciones dentro de las empresas. Entonces, hay gente que todavía hay baby boomers, que todavía hay unas generaciones un poquito arriba de los Z, y esa gente todavía está acostumbrada a, pues bueno, que hay gente que ha llevado 35 años en una organización, que entraron de asistente de no sé qué y ahora ya llegaron a una gerencia, una dirección, no han pasado por otra empresa, no han tenido ningún otro trabajo y están acostumbrados a esa permanencia. Entonces, cuando ven a alguien que trae en su currículum 2 años de experiencia en una sola empresa y después se va a otra y después se queda un año y después está en un proyecto, es una percepción de inestabilidad. Aquí es interesante porque es la tarea, yo les decía, todo esto es un trabajo en equipo, ¿eh? Si tú como candidato tienes muy claro por qué te moviste de cada organización, pues yo te diría, es tu responsabilidad explicarle al reclutador en la entrevista o cuando te preguntan, oye, algo que nos quieras compartir, esa es tu oportunidad para decir, bueno, a lo mejor, oye, en mi carrera esto es lo que yo he estado buscando, y si tienes brinquitos ahí de menos de 6 meses, yo les digo otra vez, acuérdense, dijimos que la evaluación de desempeño es de 1 año. Entonces, 1 año en una empresa es bastante bueno, porque en 1 año aprendiste muchas cosas, hiciste muchas cosas, y si algo no te gustó o algo pasó y saliste, bueno, por lo menos estuviste 1 año. 6 meses puede ser un proyecto, 3 meses puedes cubrir a lo mejor una incapacidad, menos de 3 meses, ahí sí, ¿qué está pasando? Nada más se trata aquí de explicar, de ser lo más claros posibles tú como candidato, que tengas esa transparencia y esa confianza de explicar qué fue lo que sucedió. El reclutador que te pregunte, ¿y por qué te lo va a preguntar? Porque después el reclutador es quien presenta tu información. Entonces, el jefe del puesto le va a preguntar al reclutador, muy probablemente, por qué esta persona tiene estos cambios en su empleo. Entonces, para atacar esta parte de la estabilidad es acordarnos otra vez, es un poco mentalidad. Todavía hay mucha gente que piensa que si estás menos de 2 años en una empresa eres inestable. El mismo mercado nos dice que no. Hoy el promedio en el que estás en una empresa, si tienes mucha suerte y te encanta, estás 3 años, pero hay muchísima gente que está 1 año y medio, 2 años, 1 año. ¿Por qué? Por lo que me preguntaban hace ratito, a lo mejor la empresa no cumple con lo que prometió, simplemente no les gustó, quieres hacer otra cosa, estás creciendo más rápido, no hay una organización real, no hay objetivos puntuales y la gente tiene toda la libertad de salirse, o a veces sucede, que lo hemos visto, muchas empresas pasan por una mala racha y tienen que hacer ajustes en su plantilla, en su volumen. Entonces, les decía yo, es un tema, sí tabú, es un tema delicado, pero la clave aquí como candidato, como reclutador y como jefe de la posición cuando hablamos de permanencia laboral es la comunicación. Explicar, preguntar y platicar. Yo les diría, sucede mucho con las agencias, sobre todo los headhunters, son los que a veces son más incisivos en preguntarles cuando los entrevisten si ustedes son candidatos, cuando les preguntan, oye, a ver, platícame, aquí por qué saliste, y aquí por qué saliste, y aquí fue lo que sucedió. Y créanme que lo hacen con la mejor intención precisamente de entender qué pasó.
¿Por qué? Pues porque en la vida a todos nos puede pasar algo que hace que tomemos una decisión, que hace que cambiemos. Y por eso les decía, tener esta confianza y esta tranquilidad de explicar, bueno, en este empleo salí por esto, yo tomé la decisión de irme, o la empresa tuvo esta situación y tuvieron que hacer un recorte, en fin, que ustedes tengan muy claro por qué cambiaron o por qué se movieron de esas empresas. Y yo les diría a toda la gente que esté ahí, todos tenemos un amigo que es jefe, todos conocemos a alguien que a lo mejor es un gerente y que tiene un equipo de trabajo. Este tipo de conversaciones ayudan mucho. Oye, yo escuché que la gente ya no dura tanto tiempo en las empresas, que más bien ahora es raro el que dura 20 años, porque solamente así, hablando, alzando la voz y explicando, vamos a lograr poco a poco un cambio. Sí sucede, sí pasa, toma trabajo, por supuesto que toma trabajo y tiempo, pero es esta cuestión de empezar a hablar del tema. Ya la gente rara vez se queda más de 5 años en una empresa. Y vuelvo a lo mismo, estamos hablando a nivel global. Sí hay, por supuesto que hay. Por ejemplo, mi esposo duró 7 años en una organización y circunstancias miles, entre ellas la pandemia, por supuesto, hicieron que cambiara de empresa, ¿no? Pero hay gente que dura 2, 3 años, 1 año, etcétera. Entonces, clave aquí, la transparencia. Pregunten también ustedes como, oye, pues, ¿cuál es el promedio que la gente se queda en tu compañía? ¿No? Porque acuérdense, aquí como el reclutador siempre va a preguntar, el jefe va a preguntar, ustedes como candidatos también pueden preguntar. Tú me estás preguntando por qué salí de estas organizaciones. Bueno, tú dime cuál es el tiempo promedio que permanece la gente en tu organización. Y muy pocas personas les van a poder contestar y muy pocas empresas a veces tienen esa métrica precisamente para entender cuánto tiempo están reteniendo a sus colaboradores, ¿no? Es un tema muy, muy rico, de aquí podemos sacar muchas cosas, pero les digo, la clave aquí es comunicación. Acuérdense muy bien por qué salieron de las empresas donde estaban, es parte de su tarea cuando estén revisando su currículum, aplicando algunas oportunidades y haciendo su perfil de LinkedIn. Entonces, ese es el tema de estabilidad. Déjenme ver por aquí amablemente. Me están poniendo algún otro. El ambiente laboral influye en el bienestar emocional, así como los espacios para crecer profesional y económicamente. Claro, totalmente de acuerdo. Y es eso, les digo, o sea, es que gracias a Dios somos libres y podemos tomar esa decisión de me quedo o me voy. Y cuando sucede que las empresas pasan por miles de situaciones y tienen que terminar el contrato, pues también es súper normal, es muy, muy natural, ¿no? Entonces, bueno, ahorita me regreso a una de las preguntas adicionales de qué te ofrece la empresa. Ahorita me regreso nada más porque quiero comentarles esta parte de los espacios en el currículum o en tu trayectoria laboral sin empleo. Igual, este sí creo que es de los más tabú, que a la gente le sigue generando como, no sé, duda, inquietud, ansiedad. Bueno, pues todos somos humanos, o sea, yo creo que, imagínense que todo el mundo fuera así de, ay, yo no tengo ni un solo periodo de descanso en toda mi carrera. Sí pasa, se los diré. O sea, mi santa madre trabajó 50 años y yo no he sabido que haya tenido, creo que un periodo chiquititito de 30 días que estuvo sin empleo, pero de ahí en fuera, ni vacaciones, ni lo más, o sea, lo que te da la ley hasta de mi mamá, ahora ya está jubilada, pero trabajó, igual mi abuelito, él trabajó absolutamente toda su vida, él sí ni vacaciones, ¿eh? Créanme que él ni vacaciones tomaba. Entonces, sí pasa, ¿no? Hay gente muy respetable que tiene una permanencia increíble y que no, por cualquier circunstancia, no tiene espacio sin empleo, pero hay mucha gente también que, ¿qué pasa? Terminaron su contrato o no les gustó la empresa o quieren hacer otra cosa y entonces tienen espacios que puede variar el tiempo en su currículum sin trabajo. Me encanta y también quise tocar este tema ahora porque LinkedIn, no sé si todos ya lo saben, pero si no les digo, ese es el video que espero poderles grabar para un tutorial chiquito ahí con Zoom. Cómo ponerlo es súper fácil. Cuando ustedes editan su perfil de LinkedIn como la parte de experiencia profesional, hay un espacio ahora que te permite poner career break. Yo tengo mi perfil en inglés, discúlpenme, no me acuerdo ahorita cómo está en español, pero es un espacio precisamente sin trabajo. Y te da algunas opciones que siguen evolucionando. Esto tiene prácticamente un mes que empezó. Y tiene opciones como dejé de trabajar porque estoy de papá. Aquí es igual, en inglés está como muy neutral, mamá o papá de tiempo completo, porque quise tomar un espacio para mis metas personales, porque me despidieron, porque decidí renunciar.
Hay varias opciones ahí, perdón, y los invito a que lo utilicen si es que ustedes tienen algún espacio en su currículum o en su perfil donde no tuvieron un empleo. Yo lo voy a poner ahora lo tengo porque tomé la decisión de salir del empleo donde estaba y estoy muy contenta, miren, haciendo un montón de cosas. Pero también tengo un espacio en el 2018, que fue el periodo en el que estuve haciendo el trámite de mi visa, porque yo soy originaria de la Ciudad de México, me vine a vivir a Estados Unidos y mientras estuve en el proceso de esperar mi green card, pues no tuve trabajo. Y estuve haciendo muchas cosas, entre ellas planear mi boda. Entonces, es lo más normal del mundo, que la gente tenga espacios sin trabajar. Y me encanta, les digo, que LinkedIn sea una de las primeras plataformas en reconocerlo, en promoverlo. Creo que se usa mucho también y está siendo mucho más popular en Estados Unidos justamente después de la pandemia. Alguien aquí amablemente en el chat comentaba también, tiene mucho que ver el tema de la pandemia, cómo ha cambiado las organizaciones, la cultura de las empresas. Y a nivel mundial esto tiene que cambiar. O sea, la gente, les decía también en hace unas semanas también yo publicaba, es que un trabajo es eso, es un trabajo. Nosotros estamos trabajando, pero tenemos nuestra vida, entonces la vida pasa. Otra de las opciones que tiene, por cierto, LinkedIn en este Career Break que les decía, me llamó la atención, estaba viendo con un amigo ahí, veíamos las opciones que tiene y decía por luto. Y es verdad, ahora con todo lo que ha sucedido con la pandemia, hay tantas cosas que nos pasan en la vida, hay gente que necesita tiempo para recuperarse de una pérdida. Entonces, esos espacios ahora son reconocidos por LinkedIn. Yo esperaría que muchas otras plataformas lo tengan también, pero con esto a lo que quiero llegar es bien viable decir y ser transparentes en tengo este espacio en mi trayectoria profesional donde no estuve en un empleo formal, estuve haciendo otras cosas y ahora estoy buscando nuevamente empleo. Entonces, es mucho como esta idea de, una vez más, romper con esos paradigmas de porque una persona dejó de trabajar 1 año o 2 años o 3 años, ya no puede volver a trabajar en una organización. Yo lo veo difícil. Tiene mucho que ver, por supuesto, o sea, vuelvo a lo mismo, esos son temas complicados porque las circunstancias de cada persona son distintas, pero lo que podemos hacer como candidatos es decir, platicar, explicar qué fue lo que pasó en ese periodo, acordarnos, porque a veces también, dependiendo si fue hace un tiempo y a lo mejor fueron 6 meses y ya ni se acuerdan qué hicieron, bueno, su tarea es, voy a revisar ese año qué fue lo que pasó, qué hice, dónde estaba, y lo pueden poner, ya saben, ahora con LinkedIn, pueden poner Career Break, qué fue lo que hicieron, y cuando les pregunten en la entrevista, créanme que lo mejor es ser honestos y transparentes. Algo que veía yo mucho cuando hace muchos años empezaba a reclutar, sucedía que había gente que estaba en una empresa muy famosa que está por el Ajusco y no les gustaba y los contrataban, creo que por honorarios, una cosa así. Entonces, a veces no lo ponían en su currículum y veías el espacio. Me tocó cuando trabajé también en entretenimiento y me decían, es que estuve trabajando en esa empresa, no me gustó, me salí, mejor ya no puse nada, pero aparece en tu registro como si te dieron de alta en el IMSS, entonces va a aparecer como que tuviste un empleo y no lo estás reportando, ¿no? Entonces, es como este tema de transparencia, de compartir, porque más ahora que hablamos de cultura y que hablamos de qué es lo que tú estás esperando también de una organización, es muy bueno entonces decir, ¿sabes qué? A mí no me gustó la compañía o no me acomodé, no me cumplieron lo que me prometieron y por eso me salí. Y en ese periodo de tiempo, ¿qué fue lo que hice? Ah, pues a lo mejor, porque sí pasa, hay gente que toma clases de un idioma o que están haciendo un programa de algo o que se dedicaron a su familia. Y hace poco también veía una publicación de alguien que decía, imagínate qué maravilla, una persona que se decidió tomar un descanso en su carrera, una pausa. Si tú contratas a esa persona que ya descansó, que está tranquila, pues te puede traer muchos más beneficios también al contratarla. ¿Por qué? Porque tiene muchas ganas de retomar su trabajo, porque está súper energizada, con ganas de dar resultados, ¿no? Entonces, creo que es este tema de cambiemos los paradigmas, cambiemos de mentalidad. ¿Por qué no darle la oportunidad a alguien que tuvo un espacio en su carrera sin empleo? Para eso es la entrevista, para eso es el platicar, para eso es el entender qué hacía la persona, qué hace, qué sabe hacer, cómo son sus procesos, cuáles son sus resultados, qué sistemas conoce, porque amigos, créanme, o sea, sistemas hoy hay para aventar para arriba, y sí, habrá algunos que requieran una complejidad y certificaciones y demás, eso jamás lo voy a debatir,
pero dependiendo el nivel de experiencia que necesites, también hay algunos que la gente puede aprender. Entonces, creo que sucede mucho ahorita en este momento en el que hay tanta oferta y demanda, que por eso se está mencionando y se está hablando mucho también ahora del contrata por habilidades, contrata por actitud, porque si vas tú como jefe que tienes una posición o como recursos humanos y el mismo reclutador, si te vas a cerrar a solo buscar al candidato que cumple A, B, C, D y E, pues el mercado se te reduce muchísimo y no sabemos cuándo vas a cubrir esa posición, ¿no? Entonces, cambiemos, amigos, empecemos a platicar de estos temas, no tengan miedo de ponerlo en su currículum, no tengan miedo de explicarlo a los reclutadores. Y les digo también, ustedes siempre pueden preguntar, oye, y en, en la empresa en esta empresa tienen gente que ha permanecido toda la vida o porque es a veces tan raro, ¿no? Ver gente que ha tenido esas pausas. Yo creo que es algo mucho más normal, va a empezar a ser mucho más común. Y la ventaja es que plataformas como LinkedIn ahora nos permiten hablar de eso con mucha más transparencia. Y aprovecho para decirles, la próxima semana tengo una super invitada que va a estar platicando con nosotros, es Lorena Balestrieri, ella está con New Talent, desde Ámsterdam se va a conectar conmigo a las 12 del día, hora del centro, y vamos a platicar precisamente de cómo preparar entonces un currículum que destaque, porque tú puedes tener espacios sin trabajo, puedes tener a lo mejor una permanencia relativamente breve en tus empleos. Si tú pones bien tu información en tu currículum, si pones las palabras clave, si eres muy objetivo, entonces cuando lean tu currículum, y lo vamos a platicar la próxima semana, pero sí quiero hacer esta mención. Se habla mucho de las famosas, el AST, el Applicant Tracking System, y que bloquea las palabras y que no te va a pasar. Sí hay un porcentaje que te recomienda como reclutador tu sistema, oye, este candidato se acerca más a lo que estás buscando, sí, pero todavía hay un humano atrás de ese sistema que es el que está leyendo tu CV. Entonces, si lo preparas bien, créanme que es una muy buena oportunidad, lo que vamos a tener la próxima semana para platicar con Lore. Y hay por aquí una pregunta más. ¿Cómo presentas o haces que tu hiring manager acepte candidatos con este tipo de descansos o estabilidad? Tiene mucho que ver. Aquí mi mejor recomendación sería, vámonos a regresar al intake session. Desde el momento en que tú tienes la posición, en que estás haciendo el levantamiento de perfil, es hablar con el gerente y decirle, oye, a ver, no sé, por ejemplo, me estás pidiendo un especialista en tal sistema. Esta gente normalmente trabajan por proyectos y hay gente que también se puede tomar sus vacaciones. ¿Qué expectativa tienes tú de la estabilidad de la gente? Si yo te traigo un CV que cumple todo, la persona habla inglés, la persona sabe del sistema, de los procesos, pero tiene un espacio en su carrera, ¿me lo vas a rechazar? Casi que adelántate, porque ahorita es muy normal que vamos a encontrar gente con periodos sin trabajo. O sea, independientemente del COVID, vamos a pensar que esto sucedió del 2019 hasta entrado el año, hasta casi finales del año pasado, del 2019 al 2021, hay muchísima gente que tiene o empleos de poca estabilidad o que tiene ese enorme espacio de un año, año y medio sin trabajar. Entonces, es muy común, adelántate, platícalo con tu hiring manager desde antes, desde el día que tienes la intake session. Si te encuentra un candidato que cumple absolutamente todo, pero tiene un huequito en su carrera, ¿me lo vas a rechazar? Esa es una opción, como ser súper transparente. O la otra, por eso les decía el tema de la entrevista, o sea, sacarle todo el jugo al candidato, todo lo que te piden como mandatorio. Si este candidato lo cumple, eso es lo que le tienes que vender a tu hiring manager y decirle, oye, este señor o esta señora cumple absolutamente todo y más. Aquí está, no le busques, ya te lo tengo. Acuérdense que los reclutadores somos vendedores, amigos, compramos, vendemos, estamos aquí como en botica. Y sí, Lore, muchas gracias. Es verdad. Bueno, no, ¿cuál tanta promoción? Hombre, sí, la intención aquí es ayudar. Créanme que todo esto lo hago porque yo me acuerdo, a mí me ha tocado, por supuesto, buscar trabajo porque tengo amigos, conocidos que están buscando trabajo y a veces hace falta, uno, desahogarse un poquito, platicar del tema, pero también tener un poco de ayuda. Entonces, acuérdense de la llamada de hoy o de esta sesión del día de hoy, nos llevamos otra vez, comunicación transparente, hacer preguntas, aceptar que tienes espacios sin trabajo en tu currículum y ponerlos, puede ser ya con la tecnología que nos da
LinkedIn, de poner estos espacios de breaks de carrera. Y respecto a la estabilidad laboral, pues si hubo algo por lo que estuviste poco tiempo en una empresa, igual aceptarlo, compartirlo y explicarlo. Y pues bueno, les agradezco mucho a todos los que se conectaron, gracias por sus mensajes. Aún voy a tratar de editar este video, la primera parte que no se escuchó el audio, siempre los dejo, van a tenerlos aquí disponibles en LinkedIn y de todos modos los estoy subiendo al canal de YouTube, que por cierto estoy agarrando más de archivo, pero espero subir más videos pronto. Y por acá nos vemos la próxima semana para hablar de un currículum que sea atractivo con Lore Balestrieri. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien.